lo va a hacer el doctor Sánchez Lazo, médico legista con muchos años de experiencia en el área forense y quien va a manejar la parte psicológica, su servidora, la maestra María Antonieta, también con muchos años de experiencia en el área psicológica forense. Un sublime, 2 chupetes. Mira, yo tengo 2 soles más. Ayúdame a tocarle la puerta a Julia. Por favor. Es que no la dejan salir. La extraño mucho. Ayúdame, ¿ya? Ya. Toma. Juega conmigo. En este video logramos ver la manera triste y la manera desgarradora en la que se enfrentan la mayoría de los niños que son agredidos de forma sexual. Vamos a empezar abarcando lo que sería la parte de la evaluación psicológica en estas víctimas, manejando tanto la parte de los adultos como de los niños. El Código Penal para el estado de Morelos, lo manejamos con el Código Penal porque lo estamos manejando desde aquí, del estado de Morelos, y la experiencia obtenida en el ámbito es dentro del estado. Maneja dentro de este código los siguientes delitos que están en contra de la libertad y el normal desarrollo psicosexual, dentro de los que tenemos el artículo 152, 153 hasta el 156, en donde maneja de manera diferente en cuanto a esta parte de la sanción legal, lo que es el delito de violación. Tenemos el artículo 157, en donde se maneja la inseminación artificial sin consentimiento, el artículo 158, hostigamiento y acoso sexual, el 159 y 160, estupro, el 161 y 162, abuso sexual, y hicieron un apartado en el 162 bis que se llama turismo sexual. Son los delitos que dentro del Código del Estado de Morelos se persiguen desde la parte jurídica. Cuando hablamos nosotros de lesiones de tipo sexual, ya sea se dé de manera en abuso o se dé a través de violación o de situaciones diversas que se pudieran enmarcar dentro de los delitos que acabamos de mencionar, como lo señala el código, estamos hablando de personas que están en este proceso en donde se da una alteración en el normal desarrollo que debe de tener todo un infante, y entonces les pongo ahí dentro de la diapositiva que estamos hablando de juegos rotos y de sueños robados, como lo podíamos ver en el video que vimos al inicio. Generalmente hay dentro de los delitos sexuales muchas situaciones de índole social, de índole familiar,
y que se inicia con la revictimización desde antes que se llegue a una denuncia, cuando se llega a realizar desde la parte primeramente de la casa, posteriormente desde la parte social, y se continúa con este proceso de revictimización dentro de las instituciones oficiales. Es muy importante que cuando hablamos de agresiones sexuales podamos tener claridad que la persona que sufre cualquier tipo de delito sexual es una persona que no es víctima, que ella no es culpable en ningún momento, solamente es una persona que en el momento en que se cometió la agresión sexual hacia su persona, es alguien que se encuentra un poco más frágil desde la parte física o desde la parte psíquica. También hablamos que las cifras que se manejan para poder hablar de delitos sexuales en la actualidad son cifras verdaderamente que son de preocuparnos. En estudios que se han realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señala que para el año 2016, es decir, el año pasado, se habían registrado casi 3 millones de casos de violencia sexual, encuadrándose en cualquiera de los delitos. Finalmente estamos hablando de violencia sexual. Dentro de estos 3 millones estaríamos hablando de 600,000 casos de delitos sexuales por año, 345 casos por día. De esta investigación que realizó este organismo, encontramos que el 90% de las agresiones sexuales las sufren las mujeres y 9 de cada 10 agresiones que son sufridas por mujeres son cometidas por hombres. También dentro de esta parte encontramos otros datos en donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, reporta que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, en violencia física y homicidio de menores de 14 años. Estamos hablando de personas que están en un proceso de desarrollo y que no solamente se les está limitando la parte física por las lesiones que van a presentar, que posteriormente ya se las manejará el doctor Sánchez Lazo, sino en esta violentación, en lo que es la parte psíquica, que también al igual que la parte física está en ese proceso de desarrollo y que entonces ese desarrollo no se logra consolidar en la parte psíquica de manera adecuada. Estamos hablando que con eso vamos a tener en un futuro personas que van a presentar muchos trastornos, ya sea psicosomáticos o trastornos de índole psicológico que posteriormente estaremos señalando. Un estudio que se realizó por una especialista del área de psicología, psicóloga ella, dentro de la UNAM, señala que 4 de 10 mujeres han sufrido algún tipo de agresión sexual en su vida, que de estas agresiones solamente el 15% se denuncia y que el 85% de ellas son parte de la cifra negra. Por lo tanto, cuando estamos hablando de las cifras encontradas, si hay una gran cantidad que son parte de la cifra negra, estaríamos señalando que se va a aumentar el número de personas agredidas en el ámbito sexual. Vamos a hablar de manera general qué es una agresión sexual. Cuando hablamos de una agresión sexual, se dice que todo tipo de esta agresión se va a presentar generalmente entre dos personas. En algunas ocasiones se presenta entre más de dos personas, siendo los victimarios 2, 3, 4 o más personas cuando se hace de manera tumultuaria. Se dice que dentro de estas agresiones sexuales, la víctima siempre se va a encontrar en una situación de desventaja y de desventaja por la desigualdad que va a presentar. Esta desigualdad en la que se encuentra frente a los victimarios va a ser por razones de edad, es decir, puede ser menor de edad. Por razones de poder, la otra persona puede tener mucha fuerza física o puede tener mucha fuerza psicológica con la finalidad de poder
dominar, seducir, persuadir a la víctima o en muchas ocasiones por cuestiones de autoridad. Es decir, la persona agresora va a tener un poder sobre la víctima. En algunas otras ocasiones, cuando hablamos de estas desigualdades entre la víctima y el agresor, estaríamos hablando también por razones de inmadurez. En muchas ocasiones esta inmadurez se da de manera física cuando pudiera haber alguna lesión de tipo neurológico, de tipo físico, de tipo mental, y en algunas otras ocasiones estaríamos hablando de inmadurez psicológica cuando estamos señalando algún tipo de trastorno que vuelve vulnerable a la víctima para poderse facilitar más la agresión hacia su persona. Cuando hablamos de una agresión sexual, es una agresión no consentida. Le pongo dentro de la diapositiva que ustedes están viendo que generalmente es una relación no consentida por la víctima, porque dentro de la experiencia que tenemos en el trabajo con víctimas sexuales, encontramos que algunas de las situaciones de agresión que se da, sí hay consentimiento por parte de la víctima. Pero eso no quiere decir que dentro de este consentimiento ella sea responsable o tenga parte de la responsabilidad con respecto a este tipo de delito. En algunas ocasiones, cuando la víctima consiente estar siendo abusada, se da porque hay procesos de manipulación por parte de seducción y manipulación por parte del victimario. Y entonces la víctima pudiera en algún momento acceder a tener este tipo de contacto sexual, pero por la edad, evidentemente que se encuentra entre la víctima y el victimario, la víctima no sería responsable de la acción que está tomando en cuenta, que está permitiendo que se presente dentro de lo que es su persona. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? De repente podemos encontrar situaciones de relaciones sexuales en donde se denuncian dentro de las procuradurías de adolescentes de 13 a 15, 16 años que están entrando en esta parte de la exploración de su sexualidad con hombres de más de 25, 30, 40, 45 años. Y entonces eso nos estaría señalando que cuando, a pesar de que la víctima pudiera haber accedido a tener la relación sexual, la otra persona es quien lleva toda la responsabilidad por la edad que tiene. Es un mito en donde cuando se señala que la víctima se convierte como tal porque ella es la responsable. Generalmente encontramos cuando hablamos de esta parte de violencia de género que la víctima también es culpable de la situación de agresión sexual que se lleva a cabo en su persona. Y entonces encontramos comentarios como ella se lo buscó, es que sale de noche, es que no debería de salir a ningún lado, ella se viste de manera provocativa, ella sedujo al agresor y entonces todas estas circunstancias o este tipo de comentarios únicamente nos están señalando pues de la ignorancia que existe por parte de las personas que pudieran en algún momento determinado poder hacer ese tipo de señalamientos. Los agresores, generalmente cuando hablamos de este tipo de delitos, generalmente son hombres de mediana edad y con frecuencia son conocidos de las víctimas. Con eso nosotros estamos tirando el mito en donde ella se lo buscó. Aquí estamos hablando de una situación planeada en donde la cercanía de la víctima con el victimario va permitiendo el acercamiento del victimario para que se pueda llevar a cabo esta agresión sexual. Sin embargo, dentro de los casos que nosotros nos ha tocado atender dentro de las procuradurías, también hemos encontrado que también hay mujeres que abusan sexualmente de sus hijos o que también hay mujeres que participan en conjunto con hombres para poder realizar ciertos actos de agresión sexual en donde generalmente se maneja lo que es la pornografía.
No, todos los abusos o las agresiones sexuales son iguales, no. No todas las agresiones sexuales son iguales, ni van a afectar de la misma manera a la víctima en cuanto a su integridad psicológica. En algunas víctimas, cuando las agresiones sexuales se manejan de manera seductora, de manera en donde hay una manipulación por parte del victimario hacia la víctima y la víctima termina accediendo, aunque no tenga conciencia de lo que está haciendo, no vamos a encontrar dentro de la víctima algún daño psicológico de manera inmediata que nos esté diciendo que la víctima está siendo agredida sexualmente. Esto no quiere decir que el delito no se configure como tal. Quiere decir que la persona que está realizando la evaluación tiene que ser muy abierta y tiene que hacer una evaluación muy completa para poder tomar en cuenta todos los indicadores y todo lo que tiene que ver con lo que engloba la totalidad de la víctima. Esta afectación, ¿de qué va a depender? De que cada afectación sea diferente. Depende de cuánto tiempo se está presentando el abuso, cuántas veces se ha presentado, cuáles son las formas en las que se ha presentado, es decir, se da de manera violenta, hay agresión física, hay violentación, hay gritos o hay amenazas o se da de manera seductora. Eso nos va a dejar características e indicadores psicológicos diferentes en la víctima. ¿Qué tanto hay una cercanía entre el agresor y la víctima? ¿Cómo se da esa vinculación emocional? Es decir, ¿qué es el agresor? ¿Es su papá biológico? ¿Es el padrastro? ¿Es el tío? ¿Es el maestro de la escuela? Entonces, dependiendo de las características y de la vinculación entre el agresor y la víctima, es que se va a dar este tipo de reacción con respecto a la afectación que sufra la víctima. Las conductas de agresión sexual, generalmente los estudios que hay con respecto a ello nos señalan que es muy raro que se den de manera inmediata, que se denuncien de manera inmediata o que las víctimas los puedan señalar a sus familiares de manera inmediata. Generalmente, solamente el 2% de las agresiones sexuales se conocen en ese momento en que están ocurriendo. En el resto de las agresiones que se denuncian posteriormente no se dan más que después de pasados ciertos meses o ciertos años, cuando sale a la luz pública y es porque a la víctima se le escapó, lo contó algún compañerito, de repente lo contó algún maestro o también estuvo mucho tiempo conteniendo hasta que ya no pudo más con la contención y ella misma fue y lo cuenta a alguien que sabe que le va a proporcionar ayuda, que generalmente son las personas con quien se vincula afectivamente, amigos, familiares. Dentro de los estudios también se encuentra que cuando hay ocultamientos de lo que son los delitos sexuales, también puede deberse a que después de la agresión sexual también hay recompensas como regalos, en algunas ocasiones hay dinero de por medio, en algunas ocasiones hay permisos por parte de los padrastros, en otras ocasiones la persona tiene miedo de que no le vayan a creer o ha sido amenazada por parte del agresor, en donde el agresor le dice que si ella llega a contarlo, él va a decir que ella fue la que inició todo, que fue la que sedujo y entonces eso la va a limitar a poder hablar de lo que está pasando. Puede haber represalias también por parte del agresor de que lo que le está haciendo a la víctima se lo puede hacer a cualquiera de sus hermanos, sobre todo con los que la víctima tiene vínculos afectivos más fuertes. También por el rechazo social, que es lo que va a pensar la comunidad, que van a pensar en la escuela, que van a pensar los familiares si yo llego a denunciar que fui agredida o atacada sexualmente. Y en muy pocas ocasiones también porque se puede perder la actividad sexual que en un momento determinado, cuando son adolescentes,
y que ya pasó cierto tiempo, empieza a convertirse en gratificante. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que después de cierto tiempo que se da la relación sexual y si esta no se da de manera violenta, más bien se da de manera seductora, puede llegar a haber gratificación en la víctima. Con esto no estoy queriendo decir que la víctima sea responsable de ello. Me pasa la siguiente diapositiva. ¿Cómo se realiza un diagnóstico psicológico forense para víctimas de delitos sexuales? Lo estamos abarcando de manera muy general, evidentemente para hablar de delitos sexuales y de diagnóstico psicológico, pues tendríamos que hablar de un seminario completo para poder abarcar cada uno de los puntos. Sin embargo, la idea de esta plática es que de manera general ustedes puedan tener lo que son ciertos indicadores. ¿Pasamos la siguiente? ¿Cómo se lleva a cabo un peritaje psicológico forense? ¿Quién es la persona que tiene que realizarlo? Les pongo que para poder llevar a cabo un peritaje psicológico forense, la persona que debe de llevarlo a cabo es un especialista en psicología forense. ¿A qué me refiero con un especialista en psicología forense? Una persona que tenga una licenciatura y una cédula profesional en psicología y que posteriormente se forme académicamente en el área forense, que tenga experiencia en conocimiento de lo que es la psicopatología y que en esta parte de tener conocimiento de la psicopatología, es decir, que conozca de todos los trastornos que se pueden presentar, tanto trastornos mentales, tanto trastornos del estado de ánimo, trastornos en la infancia, trastornos en el adulto, trastornos de personalidad. Tiene que tener el conocimiento de todo ello para que pueda darse él cuenta si el delito que se está denunciando es un delito real o es un delito no real. Es decir, en esta parte de la evaluación, el psicólogo puede de repente encontrarse con ciertos datos que le hagan presuponer que la persona que está siendo víctima de agresión sexual sí lo es y que resulte que después de hacer todo el diagnóstico no haya sido como tal a pesar de haber encontrado ciertos datos. Ahorita más adelante les voy a hablar de esta parte. Es ideal que la persona que realice el tipo de evaluaciones psicológicas tenga que estar certificado, es decir, una certificación como perito psicólogo forense que le permita a él tener un documento que lo acredita como una persona que está capacitado y preparado y que conoce de lo que está haciendo. Por aquí, Durán, me preguntas que si la víctima se puede llegar a volver promiscua. Les decía hace rato que es necesario conocer de todo lo que tiene que ver con personalidad para que pueda uno señalar qué tipo de características está presentando la víctima y si la víctima ya traía ese tipo de, vamos a llamarle, de predisposición, de una cierta psicopatología personal o que tenga que ver con el delito que se está denunciando. Ahorita voy a adentrar un poquitito más en eso. Si al perito que se va a dedicar al área psicológica le llega a faltar experiencia o le llega a faltar la formación teórica, como sería una especialidad en psicología forense, un diplomado en psicología forense, una certificación en psicología forense, entonces corre el riesgo de aumentar las posibilidades de equivocación ante los positivos falsos. ¿A qué me refiero con esta parte de los positivos falsos? En muchas ocasiones, la víctima puede denunciar porque se encuentra enojada, la víctima puede denunciar porque el otro se la tiene que pagar,
La víctima puede denunciar porque se le salió de control la relación sexual y entonces nos puede dar indicativos falsos. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, aquí en el estado de Morelos, unos chicos de preparatoria, 3 hombres y una mujer acordaron de común acuerdo que iban a tener relaciones sexuales. Se fueron al departamento de uno de los chicos y de manera voluntaria la chica tuvo relaciones sexuales con ellos. Posteriormente, los chicos estuvieron grabando todo lo que sucedió desde el momento en que llegan al departamento y entonces ya terminan, cada quien se va a su casa y en la tarde lo empiezan a subir a lo que son las redes sociales. Y entonces al otro día, cuando la chica llega a la escuela, todo el mundo ya había visto el video en donde ella había tenido relaciones sexuales con los 3 adolescentes. Evidentemente, cuando esta parte sucede, ella va, sube a la Procuraduría, se encuentra en un estado de alteración total, denuncia por violación y cuando se le hace la evaluación psicológica, en esa ocasión no me tocó hacerla a mí, le tocó hacerla a otra colega, ella sale muy alterada con muchos indicadores como los que presentan las víctimas de agresión sexual, y entonces la colega la da que sí, que hay todos los indicadores de que la víctima fue agredida sexualmente. Hasta ese momento detienen a los chicos, los privan de la libertad y meses después me hacen llegar a mí el video que estuvieron grabando, en donde me piden que analice el video si la chica se nota forzada en la relación sexual que está sosteniendo. Evidentemente no había ahí ninguna situación en donde ella estuviera siendo forzada a mantener este tipo de conducta, a este tipo de relación sexual. ¿A qué me refiero con esto? La colega había encontrado indicadores de que ella había sido agredida sexualmente, sí, porque había sido agredida desde el momento en que subieron el video a las redes, pero eso no quiere decir que se entonces encuadre o que la agresión sexual haya sido por la parte de violación como la víctima lo estaba señalando. Eso es muy común, podemos encontrar muchos falsos positivos, podemos encontrar que de repente los niños, cuando estamos hablando de la etapa fálica, empiecen a autoexplorarse los genitales, que en la parte de autoexplorarse los genitales puedan empezar a presentar enrojecimiento de la zona genital y que entonces si la mamá o el papá los llega a cachar, empiece a preguntarles y entonces a partir de ahí los revise, vea que tiene rojo la vulva o los genitales, vaya, corra con el médico. Si es un médico que no conoce y es inexperto, seguramente le dirá que sí, él cree que está siendo abusado sexualmente y a partir de ahí se empieza a realizar todo lo que estaríamos hablando de encontrar indicadores que no son propios de la agresión sexual, pero que finalmente sí van a aparecer dentro de una evaluación psicológica. Nos vamos a ir un poquito más rapidito porque se nos está yendo el tiempo. ¿Qué necesitamos para poder hacer una evaluación psicológica? Necesitamos tener una metodología como tal. Si nos regresas, por favor, tantitito la diapositiva, doctor. Necesitamos aplicar una metodología como tal en donde tengamos que tener una entrevista clínica tanto a la víctima como a los familiares, sobre todo cuando hablamos en casos de que son menores de edad o que presentan alguna discapacidad, tanto física como psicológica. Tenemos que hacer una adecuada observación de lo que es la conducta y tenemos que aplicar los instrumentos psicológicos que se requiere para cada uno de los casos de manera especial. Pasamos la siguiente. Cuando hablamos de esta valoración, se tiene que realizar un análisis y una interpretación psicológica de todos los datos obtenidos. Esto se va a plasmar en un diagnóstico psicológico que en ámbitos forenses le llamamos dictamen.
dentro de este diagnóstico psicológico que se va a entregar al Ministerio Público, diríamos que tiene que ser plasmado en un lenguaje que se entienda por las personas que no conocen de psicología o que conocen de manera muy general y que van a tener acceso al mismo diagnóstico que nosotros estamos señalando. Pasamos a la siguiente. ¿Qué indicadores psicológicos nosotros podemos encontrar? Bueno, dentro de los indicadores de comportamiento vamos a encontrar pérdida, que la persona agredida sexualmente hay pérdida de apetito, de repente puede empezar a presentar miedo a estar sola, miedo a estar con determinados integrantes de la familia, que generalmente son los agresores sexuales, resistencia a desnudarse, cuando antes sí lo hacía, resistencia a bañarse, fantasías o conductas regresivas, empieza a chupar el dedo, empieza a orinarse nuevamente en la cama, empieza a cortarse los brazos, empieza a tener tendencias suicidas. Podemos encontrar también, ¿nos pasas la siguiente? Podemos encontrar también dentro de esta parte, cuando estamos señalando de los indicadores, que son niños que van a no querer ir a la escuela, les va a empezar van a empezar a tener problemas de socialización, ¿están bien con el audio? Me están preguntando que todos estamos escuchando. Sí, ¿verdad? Ok, seguimos entonces. Van a tener dificultades de socialización, van a empezar a tener rechazo con respecto a las caricias, rechazo al contacto físico. Pueden algunos de ellos empezar a presentar conductas seductoras, empezarse a acercar, dar besos en la boca. Pueden también empezar a presentar conductas precoces, conductas precoces o conocimientos sexuales que son inadecuados para la edad. Pueden también presentar un interés exagerado en cuanto a los comportamientos sexuales de los adultos, empezar a preguntar muchas cosas relacionadas al área sexual que no es propio de su edad. Pueden también presentar ser ellos personas agresoras, ¿no? En un momento determinado agredir a otros menores, o pueden presentar también cierta confusión sobre la orientación sexual. Cuando un niño empieza a tener comportamientos raros, que no son propios de la edad que el niño está teniendo, o que este tipo de comportamientos no eran los que comúnmente presentaba, habría que plantearse que algo en él está sucediendo. Con esto no quiero decir que esté sucediendo una agresión sexual. Precisamente por eso es la evaluación psicológica, para ver de dónde es que se está originando el cambio de conducta que está presentando el menor. Ahora, con todos estos indicadores que les estoy señalando, tampoco quiero decir que todos los que los presenten necesariamente tengan que haber sido agredidos sexualmente. Se tiene que hacer una exploración psicológica, médica, completa, de una entrevista clínica completa que nos permita poder alcanzar a obtener todo lo que nosotros estamos buscando. ¿Nos pasas la siguiente, por favor? Cuando hablamos de hacer una evaluación psicológica, generalmente siempre les digo a mis alumnos que si llevan prisa, no hagan ninguna evaluación. En las evaluaciones psicológicas uno no puede llevar prisa, porque si llevas prisa, mejor déjalo para otro día. Cuesta mucho trabajo empezar a hacer esta parte de la contratransferencia con la persona que vas a evaluar. Las situaciones o las condiciones en las que la persona se encuentra, evidentemente, no son las más favorables, y en muchas ocasiones vas a tener la primera, la segunda, la tercera entrevista, y entonces, en ese sentido, vas a estar en la tercera entrevista y todavía no vas a encontrar lo que estás buscando. Es decir, tenemos que ser nosotros personas con experiencia para poder ir captando en cada una de las entrevistas los indicadores que nosotros
estamos buscando. Por eso les hablaba de la importancia de la capacitación y del conocimiento. Dentro de los indicadores, también vamos a encontrar, sobre todo cuando ya son más adolescentes y adultos, en niños se manifiesta de manera diferente la depresión y la ansiedad, se maneja más bien como una hiperactividad. Y entonces cuando hablamos de adolescentes y adultos, pueden empezar a presentar conductas de depresión, de ansiedad, de angustia, de baja autoestima, de desconfianza, de miedo a la relación con los hombres, de dificultades para poder expresar lo que son sus sentimientos, esta parte de intimar un poquito más en la parte afectiva, pueden empezar a presentar algunas situaciones de trastornos sexuales, problemas en las relaciones interpersonales y hay estudios que señalan que después de mucho tiempo que se dan las agresiones sexuales va a haber trastornos en la vida adulta. ¿Qué tipo de trastornos? La experiencia o con lo que nosotros hemos trabajado, hemos encontrado trastornos disociativos, hemos encontrado trastornos límites, hemos encontrado trastornos antisociales y hemos encontrado conductas depresivas y conductas de ansiedad ya por tiempos prolongados en personas que después de muchos años o fueron víctimas durante mucho tiempo de agresiones sexuales. Pasamos a la siguiente. Ramsés, me preguntas que si estaríamos hablando de personas parafílicas. Aunque de repente pudiera considerarse y algunos tenemos la creencia de que las personas que son abusadas sexualmente el día de mañana cuando son adultos se van a convertir en abusadores, solamente un 20% de las personas abusadas se convierten en abusadores. La realidad es que si no se da una atención integral a la persona que está siendo víctima de agresión sexual y si la agresión sexual es prolongada, no necesariamente va a presentar una parafilia, pero sí va a presentar una conducta psicopatológica. ¿Qué tipo de conducta? No lo sé, habría que hacerse la evaluación de manera muy personalizada. Puede ser desde un trastorno del estado de ánimo, puede ser desde un trastorno mental o puede ser desde alguna situación de adicción hacia alguna sustancia o alguna otra psicopatología ligada evidentemente a todo este inadecuado desarrollo o alteración dentro de lo que es su desarrollo. Se deben, anoche que hacía la presentación decidí ingresar esta diapositiva porque en la experiencia de más de 20 años forense que he tenido, muchos abogados solicitan que se integren las pruebas psicológicas al expediente y entonces se los pongo como pregunta. ¿Se debe o no se debe integrar las pruebas psicológicas al expediente? Desde la parte psicológica y por ética no se deben integrar las pruebas psicológicas ni ningún tipo de material al expediente. ¿Por qué no se deben integrar las pruebas psicológicas? Porque es un material sensible, es un material de fácil manipulación y es un material de difícil entendimiento si no se tiene la formación en el área psicológica. Es decir, de repente, ¿para qué quiero yo meter mis pruebas psicológicas si la persona que va a leer el expediente no sabe de psicología? Precisamente por eso está el diagnóstico o dictamen que se integró en palabras claras en donde yo le estoy poniendo todo lo encontrado dentro de lo que es el expediente psicológico. Si nosotros llegáramos a integrar lo que son las pruebas psicológicas a los expedientes, estaríamos hablando ahí de una nueva revictimización de la persona que se evalúa. ¿Por qué? Porque me he encontrado en la experiencia que tengo del área forense, en donde se ríen de los dibujos, ¿no? Y entonces, mira qué feo lo hizo, mira, y ahí le está colgando el pene, y mira, y entonces eso creo que estamos hablando de algo muy íntimo de la persona y no tiene por qué estarse visualizando ante los ojos de todos.
El expediente tiene que estar en el área correspondiente, resguardado por el psicólogo que realizó la evaluación correspondiente, y en el momento que los abogados o cualquier persona quiera tener acceso a él, se le permite sin problema alguno dentro de las instalaciones en donde se llevó a cabo la evaluación psicológica correspondiente. A ver, Evelyn, me pueden quedar en una... Evelyn, ¿me puedes volver a poner porque no alcanzo a ver tu pregunta? Dices que eres abogada, específicamente las pruebas psicológicas ante un juzgado, llevo conmigo al psicólogo para que de manera entendible nos explique su dictamen. Los dictámenes psicológicos van a ser solicitados ya sea por el Ministerio Público, que es la parte que está acusando, o por el abogado de la defensa, ya sea el abogado particular o el abogado oficial que es asignado a la persona que comete el delito. De cualquiera de las dos partes que las ofrezcan, y que en esta parte de ofertarlas se va a entregar todo lo que es el dictamen como tal, y posteriormente el psicólogo tendrá que presentarse a juicio oral para que pueda él señalarlo con sus propias palabras qué fue lo que encontró dentro de la evaluación psicológica realizada, ya sea generalmente a la víctima. Ramsés me pregunta, ¿se pueden quedar en una cadena de custodia para una posterior revisión por parte de algún tercer perito psicólogo y se muestran en el juzgado únicamente los dictámenes? Sí, en el juzgado se muestran únicamente los dictámenes y no se quedan en cadena de custodia, se quedan dentro del expediente clínico que se encuentra dentro del área de psicología, que debe de haber una en todas las procuradurías, y la responsable del cuidado de ese material es la psicóloga que realizó la evaluación correspondiente. Dices, Ramsés, y se menciona únicamente los tipos de pruebas realizadas. Las pruebas realizadas las vas a manejar dentro de lo que es la metodología. Posteriormente vamos a dar una nueva plática exclusivamente de peritaje psicológico forense, a ver si la damos dentro de 8 días, y entonces ya hablaremos ahí de todo lo que es la estructura del peritaje psicológico forense, ¿sale? ¿Nos pasas la siguiente? Esa nada más, ese es un ejemplo de una prueba psicológica gráfica. Con esa prueba voy a concluir mi intervención porque tenemos que dar cabida al doctor. Diana, me preguntas que cuáles son las pruebas psicológicas que más se utilizan en este tipo de casos en menores de edad. Habría que ver qué tipo de menores. Hay que hacer la planeación de las pruebas de acuerdo a la edad, a la escolaridad del menor y la prueba que más se adecue en ese momento. Yo generalmente sugiero que se aplique una prueba gráfica complementada de una prueba psicométrica, pero cuando los niños son muy pequeños, evidentemente te tienes que hacer de otras herramientas como los cuentos, como las fábulas o la hora de juego diagnóstico, pero eso lo vamos a manejar de acuerdo a cada edad del menor y en las condiciones en las que el menor se encuentre. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya voy a dar paso a mi compañero médico. Si tienen alguna duda para antes de salir de la plataforma para poder contestárselas. Ok, entonces los dejo con mi compañero, el doctor Eduardo Sánchez Lazo, y él ya les va a hablar de lo que es la parte médica. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Vamos a dar inicio entonces.
Muy bien, es importante lo que decía la psicóloga Tony hace unos momentos en relación a lo que estaríamos solicitando, lo ideal que estaríamos solicitando por parte de los peritos intervinientes en este sentido. Una, que deben de tener conocimiento sobre el área que estamos revisando. En muchas de las ocasiones el personal interviniente no es el hecho de que no sepan lo que están encontrando. El problema es que existe completo desconocimiento acerca de lo que están observando. Y dado el desconocimiento, lo que están colocando y concluyendo es completamente diverso. Ok. Hace poco tiempo me preguntaban si era lo mismo, no en esta presentación, en otra, si era lo mismo un himen coroliforme y un himen cribiforme, una junta de peritos todavía del sistema tradicional, de los rezagos que existen de ese sistema tradicional, y era la pregunta, porque llega la perito oficial, determina que es un himen cribiforme, llega el perito de la defensa y dice que se encontraba íntegro, toda vez que se trataba de un himen coroliforme, siendo un sinónimo del cribiforme. Obviamente sabemos que eso no es posible, son dos tipos de himenes muy diferentes, pero el desconocimiento de la parte, en este caso del perito de la defensa, causa una confusión al momento de tratar de establecer cuáles son las directrices. Ahora, dentro del protocolo de lo que es el estudio de los delitos sexuales es muy amplio y siempre debemos de tener en cuenta cuáles son los pasos a seguir. En este caso ya tenemos aquí, por lo menos en México, tenemos un protocolo establecido para delitos sexuales en personas adultas y otro protocolo también establecido para los menores. En este caso, las directrices que establecen las Naciones Unidas para el estudio de lo que son los estudios en personas adultas, así como en menores de edad, nos marca qué deberá de realizar el fiscal, qué deberá de realizar el perito y cuáles son los pasos a seguir. Aquí, como nos menciona, todos los estudios deberán de ser realizados de manera imparcial, con firmeza y prontitud. Se deberá de respetar y de proteger la dignidad humana, se deberán de proteger los derechos humanos y siempre debemos de contribuir a la libertad de esta persona. Existen muchas situaciones por las que nos podemos encontrar dentro de una fiscalía o dentro de una defensa. Sabemos que los trabajos que tenemos por parte de una fiscalía son concretos para determinar si esta persona es inocente o es culpable, y la defensa, en caso de haberse vinculado para ser culpable, tendrá que demostrarse lo contrario. Pero para realizar esto tenemos que llevar a cabo ciertos pasos. Ahora, dentro del trabajo que llevamos por parte de la Fiscalía, debemos evitar todo tipo de discriminación, ya sea por motivos políticos, religiosos, raciales, de género, de cualquier índole. Sabemos que en todo momento debemos de actuar con perspectiva de género. Protegeremos siempre el interés público y actuaremos de manera... Ok, ¿no se escuchan? A ver si ahí se escucha mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Ok, perfecto. Muy bien. Protegeremos el interés público y actuaremos en toda circunstancia con objetividad. Tendremos en cuenta la situación del imputado y obviamente de la víctima. Es muy difícil establecer las conclusiones en un delito sexual del tipo abuso. Más que una violación por la introducción de cualquier objeto miembro viril, en un abuso sexual es muy difícil, pero lo tenemos que estudiar. Y aquí cada uno de los intervinientes tiene una función en particular, y esa función en particular es lo que tenemos que analizar para poder concluir. Tenemos que prestar completa atención a todas las circunstancias del caso. Los médicos, ya pasó con el médico. El médico tiene que establecer la relación médico-paciente para poder
obtener toda la información necesaria de esta persona. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió todo? Aquí sucede algo muy curioso y veía que existen algunos abogados aquí. Un servidor ya no trabaja para la Fiscalía, pero hemos estado ahí junto con mi compañera, la psicóloga María Antonieta. En estos casos, el perito podrá decir 1000 cosas. Podrá decir que el himen está desgarrado a la 1, a las 5, a las 7, a las 10. 10 desgarros tienen el himen. ¿Cómo yo, defensa, sé si es cierto o no? ¿Alguien sabe eso? No, no lo tengo. Ok, perito de la defensa solicita una nueva revisión. ¿Me la van a permitir? No. ¿Por qué no se permite? Se revictimiza la víctima. Se revictimiza la mujer, se revictimiza el hombre, se revictimiza a la menor o al menor. Esos son los problemas que debemos de tener en cuenta. Sin embargo, los nuevos protocolos establecen que debemos de contar con fotografía. ¿Cuáles son esas fotografías que debo de tener y cuáles son esos protocolos para obtener esa fotografía? Ok, vamos a verlo progresivamente y nos vamos... Si hay alguna pregunta, me la van haciendo, por favor. Ya sabemos lo que es la violación. La introducción de cualquier objeto por vía vaginal, anal o bucal sin el consentimiento de la persona. Esta situación generalmente ocurre por alguna causa destinada a anular la voluntad de la víctima, tal como el uso de la fuerza o la intimidación. Si no hay fuerza, no tengo lesiones al exterior. Ok. El acceso carnal es una enérgica expresión que significa la penetración sexual. Se va a producir entonces cuando algún objeto, o en su caso el órgano genital, va a entrar en el cuerpo, ya sea por vía normal o vía anormal. La vía normal previamente se consideraba como la vía vaginal y la vía anormal era por la vía bucal o la vía anal, que cada vez se va haciendo más frecuente y más normal. El abuso sexual en este caso es toda conducta o comportamiento que va a atentar contra los derechos básicos y fundamentales de las personas, principalmente a la dignidad humana, sin menospreciar obviamente al derecho a la vida, a la libertad y a la integridad. Esto se va a manifestar con conductas agresivas, temporales o permanentes que buscan lesionar, humillar, degradar, expresar dominio o presión sobre la persona que se encuentra en esas condiciones de inferioridad. Así de esta forma debemos de conocer. Un servidor daba clases en diferentes universidades. El día que renuncié, yo mismo renuncié a una, les pasé esta imagen que está viendo ustedes, que yo sé que la deben de conocer, pero en este caso la estaba pasando a estudiantes de medicina que estaban algunos meses ya para irse al internado y les preguntaba cuál era el himen y al no poder identificar cuál era el himen, me dio miedo de seguir creando personal que estuviera atendiendo pacientes sin poder identificar las estructuras necesarias. Bajo estas circunstancias, muchas de las personas que egresan no saben lo que es el himen. Entonces, si la penetración se hace en otro orificio del cuerpo como la nariz, ¿se podría considerar como acceso carnal? Pues sí se puede considerar como un acceso carnal, a pesar de que es un orificio natural del cuerpo, sí se puede considerar. Buscaríamos la finalidad de esa introducción de ese objeto. Si se le introdujo un lápiz, una pluma o algún otro, en otro contexto, se buscaría cuál es la situación. Ahora, buscar estas estructuras me puede causar que esta persona no logre identificar si al centro de lo que yo estaría buscando del himen estamos encontrando alguna lesión o no. Obviamente debemos de conocer el órgano genital femenino, así como el órgano genital masculino, con todo lo que involucra lo que es una relación sexual. Tenemos que conocer forzosamente lo que es la respuesta fisiológica de una relación sexual masculina, de una relación sexual femenina y poder establecer qué sucedió aquí. En algunos estados, ya junto con el protocolo, se establece el uso de un colposcopio para poder revisar qué es lo que está sucediendo al interior del cuerpo de la persona a revisar, que en este caso sería el cuerpo femenino. Al momento de ingresar el colposcopio vemos una cavidad del tercio proximal de la cavidad vaginal con una amplitud mayor a lo que es el diámetro normal. ¿Eso qué me indica?
¿Fue una relación consentida o no fue una relación consentida? Esos son los datos importantes que debemos de establecer cuando buscamos en una colposcopía. Sabemos cuáles son los datos cuando existe la eyaculación femenina, cuando existe el orgasmo femenino. Es posible que haya encontrado entonces una violación que haya surgido después de un evento traumático, físico, psicológico, pero aún así ocasiona cierto placer y esa situación me va a dejar ciertas respuestas fisiológicas dentro del cuerpo de la persona. Ahora, tenemos que buscar el enrojecimiento, la erección del pezón, la miotonía. Ok, Iván MG. Doctor, y en el caso de que el agresor utilice preservativo, ¿cómo podría determinarse la penetración? Ahorita lo vemos más adelante, vamos a ir avanzando y ahorita no me olvido de tu pregunta. En estos casos, es que en Toluca hubo un caso de este tipo, en muchos casos, Iván, te lo juro que este tipo de situaciones, el utilizar preservativo de tomo nos va a dejar ciertas huellas. Y tenemos que ser muy claros. Voy a adelantarme tantito. El perito revisor, el médico que está revisando a esta víctima, puede encontrar cierto enrojecimiento a nivel de la región vulvar. Este enrojecimiento lo que me está ocasionando es lo que nosotros conocemos como hiperemia, pero la coloración normal de esta cavidad o de esta región vulvar, ¿cuál es? La niña, ¿qué coloración presenta en la región vulvar? Al no presentar una respuesta hormonal de menstruación. La adulta, cuando ya tiene esta menstruación, ¿qué coloración presenta? El lario vulvar. En este caso, la niña, la coloración normal de la región vulvar es rojiza. ¿Cómo yo sé? Entonces, yo perito de la defensa, yo abogado, yo expositor, no sé que esa coloración que está observando y que está refiriendo el perito de la fiscalía o el perito que está revisando de inicio es una coloración normal, más que una hiperemia. Esas son las situaciones que tenemos que cuestionar y que debemos de saber qué es lo que estamos encontrando. Por eso es que se necesitan las fotografías al momento de... No hay que olvidarnos de lo mencionado por la jurisprudencia, Lupita. Ok. No debemos de olvidarnos de los hallazgos y cómo los tenemos que ir describiendo. El Código Lupita Espinosa, el Código Penal de Baja California Sur establece únicamente la cópula con el miembro viril, ya sea vaginal o anal. Si es otro objeto ya no es violación. Exactamente como dice Evelyn, tenemos que basarnos en la jurisprudencia. Si no es el Código Procesal Penal o de procedimientos penales, tenemos que hacer uso de la jurisprudencia para establecer esto. No le introdujo el miembro viril, pero le introdujo el dedo. Entonces sería una violación equiparada, independientemente del código, aunque lo trata de despejar de esta forma. Al momento de que nosotros realizamos la exploración física de la presunta víctima de violación, vamos a comenzar con la inspección. Al igual que en cualquier especialista médica asistencial, pese a lo que la medicina forense tiene esta naturaleza. Así podemos observar cuál es la actitud de esta persona. Y es que tenemos tantos tabús en la cabeza, tantas cosas. Si fue violada, no va a dejar que un hombre la revise. Si fue violada, al momento de que un hombre le pregunte, se va a poner a llorar. Si fue violada, no quiere ver a nadie. Si fue violada, cambió su actitud. Oigan, ni siquiera tenemos un dictamen en psicología para poder determinar que efectivamente se encuentra en un estrés postraumático. ¿Cómo podemos nosotros alegar fehacientemente que esta persona fue violada cuando en realidad no tenemos los elementos? No estoy diciendo que tenemos que ignorar. Estoy diciendo que tenemos que hacer un estudio más profundo. Únicamente hacer un estudio más profundo para obtener mayor información, para que yo pueda determinar esa situación. Tenemos que dividir al momento de un examen de violación, de un delito sexual, en tres áreas: el área genital, el área corporal. Una es el área genital. La otra es el área paragenital, que es el área periférica a la genital, y por último el área extragenital, que sería las manos, las mamas, la cabeza, el cuello, etc. Cuando hacemos el interrogatorio desde el inicio, nos debemos de manejar con perspectiva de género, nos debemos de llevar
obviamente con el respeto necesario de esta persona. Debemos de preguntar a la víctima y a sus padres por todos y cada uno de los detalles, aún los más minuciosos. No debemos de dejar ir hilos sueltos, no debemos de dejar preguntas que a lo mejor yo siento que van a ofender. Lo que tengo que hacer es preguntarlo de una manera sencilla, que sea coherente para lo que estoy preguntando y que sea de manera suave, para que ella me lo entienda y sepa que lo estoy preguntando con una finalidad. Ok. En esta etapa del interrogatorio, al momento de la violación, tenemos que encontrar que obviamente en relación a cómo yo pueda establecer la comunicación de la víctima con un servidor, es como puedo encender muchos datos que me puede ofrecer, o en su caso quedarse callada porque no lo estoy haciendo de manera idónea. En este caso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, un servidor trae la bata porque soy el médico. Imagínense ustedes entrar a un consultorio, a un espacio que está habilitado por consultorio, está todo sucio, la sábana está sucia, no tengo bata, no tengo gafete, y te digo yo soy el médico y te voy a revisar. Ah, pues sí, está bien, pero eso no significa que yo te esté dando esa confianza por cómo estoy vistiendo, por cómo te estoy recibiendo al momento de ingresar a mi consultorio. Entonces, exactamente, Fer Villanueva, se debe buscar la empatía con la víctima. Definitivamente esa es la situación. No puedo dejar esos pequeños detalles sin la necesidad de establecer ese vínculo con la persona. Únicamente logrando ese vínculo es como puedo obtener todos los datos necesarios para poder revisar a la persona. Si yo logro eso, entonces, y yo tengo la empatía, como dice Fer, entonces voy a tener toda la confianza, toda la expectativa, nos hará partícipe de todas sus dudas, de sus expectativas, y podremos conocer datos y hechos que solamente a nosotros nos podrá decir la víctima. Por eso les decíamos el día de antier, cuando decíamos el de tortura, es importante que vayamos médico y psicólogo al momento del examen de la tortura, porque no va a ser la misma información que pueda obtener la psicóloga o el psicólogo al momento de la entrevista que el que va a obtener el médico. Y a lo mejor yo llego de mal humor, yo médico llego de mal humor al momento del examen, lo hago forzoso porque está muy lejos, y cuando tengo la entrevista, el entrevistado nada más va a pensar, pues ¿para qué le digo a este cuate si ni siquiera me está escuchando? Y efectivamente, yo no sé todos esos detalles, cuando la otra persona sí tuvo la oportunidad. Por eso, si logramos nosotros, y decía Tony previa en su conferencia, si tenemos prisa, no lo hagamos, déjenlo a otra persona que lo haga. Si tienes otras cosas que hacer, si tienes en tu mente otras cosas, déjalo que lo haga. Tú dedícate únicamente, en estos casos, cuando realizas los exámenes, a atención de la víctima, a atención del procesado o del presunto victimario, para que podamos encontrar toda esa relación de situaciones. Obviamente, todo lo que ellos nos esté diciendo, los vamos a tener que confrontar al momento de la exploración. Y me dio un balazo en la cabeza, pero yo logré esquivarme y nada más me rozó. Y lo reviso y está como la mía, grande, pero no tengo lesiones. Entonces, esos son los datos que yo tengo que confrontar. Y de este lado encontramos 1001 cosas. Podemos tener casos en los que la persona efectivamente ha sido violentada físicamente y casos en los que no. Un ejemplo. Y entonces agarró y me metió un tenedor por la vagina y yo le decía, me duele mucho, quítamelo. Llega con nosotros y no encuentro ninguna lesión. O sea, no encuentro ni siquiera datos de coito reciente cuando el evento fue 24 horas previas a la denuncia. ¿Estaría hablando de la verdad? O sea, me está diciendo que le introdujeron un cuchillo. Sabemos lo que es un cuchillo. Este es el cuchillo, lo introduzco. ¿Lo estoy encontrando? ¿Cómo va a encontrar estas lesiones que me está ocasionando el metal, el plástico, las características de ese tenedor al interior? Y agarró un tubo y lo metió y me lo hacía de esta forma. Bueno, ¿qué lesiones tiene? Y entonces yo los caché. Y mi esposo tenía a mi niña de 3 años y la penetraba en varias ocasiones. La revisamos, es una niña de 3 años. La revisamos y tiene un himen anular íntegro. ¿Cómo pudo entrar el pene del marido de 15 centímetros con 3 centímetros de grosor, 15 de largo y 3 de grosor, sin dejar alguna lesión? Entonces, no tenemos la confronta de lo que nos está diciendo con lo que estamos encontrando.
Y entonces tenemos que buscar qué es lo que está sucediendo ahí. Pedro, ¿es correcto que un familiar esté presente durante la revisión de la víctima como apoyo emocional o es contradictoria su presencia? Pedro, si es menor tiene que estar un familiar, dice Moda, ok. Siempre, en todos, siempre si van a revisar un menor, un niño, una niña, siempre debe estar una persona responsable de ellos. No hacerlas por parte del médico, no se debe de hacer la revisión sin los familiares presentes como tutores, padres o responsables de ellos. Si es un examen ginecológico, aún sin que se trate de una menor, se trata de una persona adulta, deberá de estar presente la persona de su confianza. Y si no, y si la víctima se presenta sola, entonces una de mi confianza, médico, le habla a un asistente, a una oficial de policía, a cualquier otra persona que esté presente durante el examen, para que de esta manera podamos establecer cuáles son las relaciones que tenemos en la revisión médica. Nuestro protocolo establece que el personal pericial deberá en todo momento atender a la víctima de forma inmediata a las diligencias periciales que se le hayan solicitado. Preguntar a la víctima sobre el sexo del personal pericial que requiere ser atendida. Yo soy hombre. Y entonces... Ok, ahorita voy. Yo soy hombre, pero se le debe de preguntar, y soy el único médico en la fiscalía. ¿Deseas que te atienda una persona del sexo masculino o una persona del sexo femenino? Sexo femenino, perfecto. Pues entonces tendrá que ser una mujer quien revise a esta menor. A pesar de que yo soy el único, tendré que buscar la medida de solucionar esta situación por protocolo y por mejorar las condiciones de comunicación entre la víctima y el médico que está atendiendo. Si no hay una persona de confianza de la víctima, entonces podrías revictimizar a la persona, siempre y cuando ella lo permita, no. Si no lo permite y tú la introduces para seguridad tuya sin el consentimiento de la víctima, ahí sí estás revictimizando, de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Ok, debemos de proteger toda la información y documentos relacionados con la víctima para evitar cualquier publicación, exposición o reproducción de su imagen o datos que pueden causar una victimización terciaria. Asegurarnos de que todos los documentos que sean resultado de las diligencias contengan un lenguaje claro, sencillo y comprensible, con la finalidad de que la víctima pueda entenderlos perfectamente. Debemos de escuchar con atención y comprender todas las dudas e inquietudes que tenga la víctima, atenderlas de forma inmediata. Siempre, vean esto es muy bonito, recabar el consentimiento informado. Hemos visto, porque ya veo que aquí hay algunos abogados y expertos en esta materia, cuántas veces se han realizado un consentimiento informado. Consentimiento informado es aquel documento en el que la víctima o el paciente expresa su consentimiento, le entrega el consentimiento al médico para poder ser revisado. Yo llevo ya 17 años de medicina forense y hasta el momento no he visto un solo caso en el cual tenga un consentimiento informado por parte de la víctima. Únicamente el certificado del médico de la fiscalía refiere, se le explica y autoriza. Ajá, ¿y quién lo dice? ¿Dónde dice que esa víctima sí te lo autorizó? ¿Dónde dice que sí te autorizó que introdujeras esos hisopos en su cavidad bucal, en su cavidad vaginal, en su cavidad anal, para poder realizar esos estudios? ¿Dónde dice? No mencionan. Ese es un punto del nuevo protocolo para establecer el consentimiento informado. Evitar las demoras innecesarias para el inicio de la diligencia y durante la misma, obviamente. El examen físico por parte del médico forense es el examen que va a realizar el médico forense a la víctima para poder establecer qué tipo de agresión sexual sufrió y las características médicas de estas lesiones. El estado físico de la persona examinada. Ok, Arturo, ni yo tampoco, y con 38 años de ejercicio profesional. Bueno, pues ahora ya sabemos, para los que trabajamos del lado de la defensa, pues ya sabemos solicitar el consentimiento informado, y para los que trabajamos dentro de alguna fiscalía, pues tenemos que realizarlo, ¿no? Realizar ese consentimiento informado. El tipo de agresión sexual que sufrió, las características médicas de las mismas, de las lesiones, el estado físico de la persona examinada, realizar la toma de muestras necesarias para procurar una atención integral a la víctima, ante la víctima y la localización de indicios que permitan identificar al imputado. Es indispensable que la persona examinada elija el sexo del personal médico que practicará el examen, ya lo habíamos revisado.
En todo momento debemos de actuar con perspectiva de género, sin olvidar que se trata de una víctima y debemos de respetarlo como tal. El examen físico, en caso del imputado, la misma situación. Tenemos que buscar lesiones como resultado en caso de que exista la violencia física, las maniobras de defensa por parte de la víctima, indicios biológicos de la víctima en el cuerpo del imputado y realizar la toma de muestras en el surco balano prepucial. Revisaremos las uñas, cabello, vello y también a él, por realizarle el examen médico, deberemos de solicitar su consentimiento informado, no solo a la víctima, a las personas involucradas en este tipo de exámenes. El estudio del agresor debe de abarcar todo lo referente a la esfera psíquica como a la física, así como el estudio analítico de diferentes muestras que se tomen para realizar las comparaciones con resultados obtenidos de las muestras que puedan proceder de la víctima. ¿Es necesario o conveniente que se presencie el examen de otra persona? Sí, definitivamente. Si se trata de una joven o de una niña, no se hará el examen sino en presencia de alguna mujer de su familia o de una mujer, sea o no de su familia. O, en el caso de los varones, la misma situación. Deberá de estar presente una persona de su confianza. Y obviamente debemos de solicitar su autorización. Tenemos que buscar su actitud, su hábito constitucional, su talla, su desarrollo muscular. Todo eso lo tenemos que describir en el certificado. Aquí vemos las áreas que veíamos hace un rato, el área genital, genitales propiamente dichos, área paragenital, periféricas al área genital y área extragenital, lo que está fuera de las áreas, lo que es la cabeza, las mamas, los brazos, las manos, los pies, las rodillas, etc. Cuando tenemos a la persona y estamos revisando, tenemos que describir las lesiones. ¿Cómo las debemos de describir? De una manera correcta. Ya sabemos, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. Conforme vaya observando las lesiones de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, es como las voy describiendo. La exacta determinación de la región anatómica. Ya sabemos cuál, bueno, ya lo veremos más adelante. No en esta, pero en otra presentación. Si son las extremidades, tercio proximal, medio distal, superficie anterior, interna, externa, posterior, y así con cada una de las extremidades. El mecanismo de producción, ustedes, bueno, si alguno de ustedes trabaja en la fiscalía o para alguna fiscalía, son las personas que están revisando a esta víctima y las personas que son los responsables de esta correcta descripción. Si ustedes en ese momento no toman la fotografía ni tampoco lo describen, nosotros, peritos intervinientes en una tercería o por parte de la defensa, no vamos a tener elementos. Equimosis en la frente. ¿Dónde? ¿De qué color? ¿Qué características? ¿Qué forma? ¿Qué dimensiones? ¿Qué mecanismo de producción? Equimosis por contusión de coloración rojiza en la región frontal a 3 centímetros de la línea media. Ah, bueno, pues entonces ya la ubico. Esa es la correcta descripción y veríamos más adelante cómo se van haciendo estas cosas. Obviamente para un delito de violación, Lupita, un servidor es el que está llevando a cabo la movilización de las diapositivas, no el maestro Fernando. De hecho yo ingresé con la contraseña del maestro Fernando. Si gustas me voy un poquito más despacio para poder ir viendo estas situaciones. Ok. En las clasificaciones de las lesiones encontradas se mencionan 2 tipos de lesiones, lo que son las lesiones necesarias y las lesiones innecesarias. En las lesiones necesarias son aquellas lesiones que se requieren para cometer el delito de violación, que es lo que estamos hablando. Las lesiones innecesarias son aquellas que no se requieren, no las necesito para cometer el hecho, pero que le da un aspecto más de dolor y eso a lo mejor le puede ocasionar a mi victimario o al victimario un placer agregado. Aquí tenemos un pequeño esquema, donde podemos hacer una descripción correcta de todas y cada una de las lesiones, en las cuales, les decía, puede ser la superficie anterior, lateral izquierda, posterior, lateral derecha de la cara, y así con el resto de las regiones del cuerpo, anterior, lateral izquierdo, lateral derecho y la región posterior, así como ambas manos.
Hay otros diagramas en los que se encuentra una explicación de todas y cada una de las regiones en donde se puede establecer dónde exactamente se encuentra la lesión, y en la descripción del personal interviniente es donde se realiza esta descripción. ¿Ok? Lesiones necesarias, me decía ahí. ¿Cuáles son las lesiones necesarias? La víctima está siendo violada, está siendo violentada en su dignidad humana. ¿Qué tiene que hacer la víctima para evitar ser violada? Va a forcejear, va a luchar, se va a detener, va a gritar, va a cerrar las piernas. Pero yo necesito callarla porque me van a descubrir. Yo necesito someterla porque se está moviendo mucho. Yo necesito abrir las piernas porque yo necesito ingresar la cavidad vaginal. ¿Cuáles son las lesiones necesarias? Entonces, si está gritando, la voy a golpear en la cara para callarla. Si se está moviendo, la voy a sujetar. Y entonces voy a tener equimosis o hematomas o heridas por contusión. Equimosis o hematomas por compresión. Lesiones en los muslos para lograr aperturar los muslos porque yo necesito violarla. Lesiones innecesarias. No las necesito, pero si no sufre, no gozo. Entonces, como no es necesaria, son todas aquellas lesiones que voy a encontrar de manera diversa. Ya estoy cometiendo mi hecho y le muerdo un pezón y se lo arranco de una mordida. No. Es necesario arrancamiento de un pezón para lograr una violación, una quemadura de cigarro, un arrancamiento de una uña, una lesión ocular, arrancamiento de un fragmento de oreja. Son lesiones innecesarias. No necesitaba tenerlas para poder realizar mi violación. Sin embargo, el hecho de que sufra más me da un poco más de placer. Un hematoma mamario. Ok. Pueden escribir qué tipo de lesión es esta, si es una lesión necesaria o es una lesión innecesaria. Esta es la 1. Esta es otra lesión que vemos aquí. Gracias, Roxas. Una lesión a nivel de la superficie interna de la rodilla derecha. Y efectivamente, esas lesiones van a empoderar al victimario, porque de eso se trata. No solamente ya de cometer el hecho, sino también de hacerle sentir que el que manda soy yo, victimario. Y entonces está mostrando más poder. Esta es una lesión necesaria. La anterior de la cavidad bucal también es una lesión necesaria porque está gritando y la tengo que callar. Está cerrando las piernas y las tengo que abrir, y si no logro abrirlas a presión externa, las voy a golpear. Recuerden que las lesiones contundentes en la parte interna de los muslos son muy dolorosas. Muy bien, Ronald, también son lesiones necesarias. Equimosis por compresión en la parte interna de los brazos, necesarias. Dulce, pero cuando un familiar u otra persona intenta abrir las piernas de la víctima, ¿ocurre esas lesiones en rodillas? Sí, en muchas de las ocasiones sí. Depende de la fuerza que sea ejercida y se rompen los vasos que se encuentran pequeños en mediana profundidad, va a romper los vasos y eso ocasiona las equimosis. Sí, sí es posible, Dulce. Lupita, ¿qué pasa si a una víctima le ponen una pistola en la cabeza y hay un consentimiento por instinto de supervivencia? No hay lesiones necesarias, efectivamente, ni lesiones necesarias ni lesiones innecesarias. En este caso estamos hablando de una violencia física,
Y en la violencia física vamos a encontrar definitivamente lesiones. Pero si la persona es amagada con una pistola en la cabeza o sin la pistola, sin un otro objeto y le digo, si no dejas que yo tenga relaciones contigo, voy a matar a tus hijos, no voy a encontrar lesiones. Obviamente por ese instinto de supervivencia único o familiar hacia los hijos, hacia la familia, van a permitir que se lleve este hecho. Ahí ya no encontraríamos ni lesiones necesarias ni lesiones innecesarias. Eso exactamente, Ramsés, eso lo determinaría el psicólogo para saber qué tipo de situación es la que se presentó al momento. Por eso es importante conocer toda esa información que vamos a encontrar. Ahora, llegamos a un punto medular. Muchos dicen que es en base al himen. Pero, ¿qué es el himen? Un pequeño repliegue de la mucosa de tejido conectivo y epitelio pavimentoso estratificado en ambas caras. Órale, se escucha bien bonito, ¿verdad? ¿Qué características tiene este tipo de epitelio pavimentoso estratificado que no tenga otro tejido de la piel, de la mucosa? Es diferente. Y entonces voy a encontrar diferentes tipos de ímenes. Un himen frecuente o ímenes infrecuentes de acuerdo a la forma. Y los ímenes frecuentes como pueden ser anulares, semilunares, labiados, exactamente en algunas personas y en la mentalidad de muchas personas establecen que la integridad del himen es la virginidad de la persona, aunque en realidad puede existir la virginidad desde otros puntos de vista donde no señalan al himen. Los ímenes, bueno, este es un tipo de himen, si logran apreciarlo, logran ver esa forma. Este se trata de un himen anular, veamos la forma. Himen anular o semicircular. O circular, y se encuentra íntegro y se trata de una menor, de acuerdo a las características de Tanner, nos establece que no hay desarrollo de vello púbico. El órgano genital externo femenino se encuentra sin desarrollo. Ok, Lupita, esta parte que vemos aquí, déjenme ver si puedo escribir aquí. Esto es el himen. Esta parte, ¿sí, Vicky? Si logramos apreciarlo. Esto es el labio mayor, labio menor. Ay, perdón, no tengo esto. Labio mayor, labio menor. Esto, si logramos apreciar, ok, y esto es el himen. Este pequeño orificio observamos cómo cambia su coloración aquí, y se observa con esa coloración más oscura porque es el conducto para ingresar a la cavidad vaginal. ¿Sí? ¿Listo? Continuamos. Vean esto. El diámetro del orificio vaginal, en términos generales, aunque hay muchas bibliografías, dice que en la primera infancia se encuentra de 4 milímetros. Durán, ¿qué función tiene el himen en el organismo? Ninguna, únicamente dar problemas a las personas en este sentido de violación. Es únicamente una pequeña membrana que recubre al conducto vaginal, nada más. No tiene ninguna función en particular. Una menor de 5 años tiene 5 milímetros. Una niña de 7 a 9 años, de 7 milímetros, prepuberal 1 centímetro. En adulta es pequeño, se mide menos de 1 centímetro, mediano se mide de 1 a 2 y grande se mide de 2 a 3. Ahora, pregunta de la Fiscalía. Un tapón de pluma. Estamos hablando de 4 milímetros, que dijéramos que es el orificio. Y este es el pene de la persona adulta. ¿Es posible ingresar el pene en esta cavidad? Sí, sí es posible. Es posible ingresar este pene a través de esta cavidad sin que haya desgarrado, sin que haya lesionado. No, no es posible. Vean el tamaño. Si logramos ver la diferencia, este es el himen, este es el pene. ¿Cómo logró introducir el pene en esta región sin ocasionar una lesión? ¿Cómo sería?
No hay posibilidades. Entonces, por muy elástico que fuera, va a presentar lesiones. Hablan muchos autores acerca de un himen complaciente, de un himen elástico. Y entonces dicen, como la niña tiene un himen elástico, tiene 4 años, tiene un himen de 4 milímetros, y si yo le introduzco este pene mayor de 3 centímetros, es posible que lo soporte. No. El himen es elástico, no indestructible. Entonces, a pesar de que tiene 4 milímetros, tendrá, a lo mejor es elástico por las fibras de fibrina que tiene, de elastina que tiene en su circunferencia, pero eso no significa que nunca se vaya a desgarrar. Exactamente, Susana, imposible sin desgarramiento. ¿Sí? Entonces son los datos que tenemos que buscar para poder establecer si es cierto lo que nos está diciendo o no es cierto esto. Un coito acordado es posible. Exploración. En las niñas menores de 6 años el coito es imposible desde el punto de vista anatómico, por la posición del hueso pubiano, que se encuentra inferior y aquí se encuentra el himen. Para poder ingresarlo tendría que desgarrar todo lo que estoy pasando al momento del ingreso del pene. Ok, de los 6 a 11 años es posible, pero se ocasionan lesiones graves, lesiones genitales, y de los 12 años en adelante es posible encontrar desgarros en el himen. Ok. Los himenes infrecuentes, ya veíamos los frecuentes, ahora vamos a ver los infrecuentes, poco frecuentes o atípicos, también llamados. El incorporado, no hay himen. Septado o en bandeleta, tiene un tabique al interior. Puntiforme, es un pequeño puntito de 1 milímetro. Cribiforme, decíamos hace un rato, el cribiforme que se confundiera, Ronald, que se confundiera un himen cribiforme con un coroliforme. No, el coroliforme es una forma de corola. Hagan de cuenta esto, es una corola, 2 corolas, 3 corolas, 4 corolas, así cada uno de estos repliegues que va haciendo su dedo es una corola. El cribiforme o acribillado, como el nombre lo dice, está acribillado, tiene muchos puntitos al interior. ¿Sí? Y también el himen elástico dilatable distendible, que muchos autores mencionan que deberá de ser el coroliforme. Ronald, las lesiones en el himen pueden desaparecer, los desgarros no desaparecen en toda su vida. Decíamos que tiene un epitelio plano estratificado. Ese epitelio lo que va a hacer, es decir, este es tu himen, y aquí se desgarra atrás. En las heridas normales, cierra. Esto volvió a cerrar en una herida normal, no del himen. En este caso que se trata de un himen, esto va a permanecer abierto. Aquí se va a encontrar un desgarro cicatrizado en la pared y en la otra pared. Déjenles hago un pequeño dibujo aquí, en un segundo. A ver si lo ven aquí en la pared. Ok. Esto es el himen. Aquí no se ve. Ok, ese es el himen. Si desgarra, se va a romper aquí. No, esperen un segundo. Vean la característica de este desgarro. Se quedó aquí el desgarro. Va a cicatrizar en estas paredes, pero no va a volver a cerrar como lo encontramos acá. Va a desaparecer, va a cicatrizar, pero ese desgarro lo podrás encontrar el resto de la vida de la persona. Si esta persona tiene un desgarro a las 5 horas, de acuerdo a las manecillas de mi reloj, veo mi reloj, veo un desgarro a las 5, a la hora 5. Y esta es una niña de 5 años, por algún tiempo, por algún momento se desgarró, por alguna situación se desgarró. Y esa niña no tiene relaciones sexuales hasta los 20 años. Cuando ya la reviso a los 18 años, ese desgarro sigue a las 5 horas. No desaparece. Ahí se quedará. Va a cicatrizar, va a sanar, pero no desaparece. ¿Cuánto tiempo tarda en cicatrizar Dulce? Hay diferentes autores. En términos generales se establece que los hímenes tardan en sanar 10 días. Es decir, van a tardar
de 0 a 10 días. Hasta el 10º día van a encontrar mayor cantidad de fibrina y esa cantidad de fibrina es lo que está ayudando a la cicatrización. Podremos encontrar las mismas características de este himen al momento de cicatrizar, máximo después de los 10 días, y así a los 10, 15, 20 años, las mismas características las tiene este himen. Este es otro tipo de himen. Veamos, hago un pequeño dibujo aquí. Vean el himen. ¿Logramos verlo? Listo. Este es el himen. Este es el orificio vaginal, pero el contorno del himen es este. Eso es lo que tenemos que estar buscando. Muy bien. Vean este qué bonito himen es. Este es un himen tabicado. Tiene un tabique en su centro. ¿Está íntegro? Claro que está íntegro. Si no estuviera íntegro, se habría roto ese pequeño tabique. Vean. Este es el himen. Y este es el tabique. Vean la coloración. Esto es del color de la piel. Esto está rojizo. Pero está rojizo porque la menor no tiene esa influencia hormonal. No está hiperémico, no fue tocado, no fue penetrado, no está lesionado, no tiene nada. Está hiperémico porque es la coloración normal de una menor que no tiene influencia hormonal. Eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta cuando se trata de menores. Ok, esto, alguien, les doy 30 segundos para que pueda decirme qué vemos ahí. ¿Algún punto de importancia que podamos ver ahí? 20 segundos. ¿10 segundos? Ok. En este, lo que se encuentra principalmente, el error, es este. Acá tiene un desgarro efectivamente, pero más que el desgarro, alguien la está tocando. No la están revisando. La diferencia entre un médico que la revisa y un médico que la toca es el uso de guantes. Tan sencillo como eso. Muchas de las personas que aquí nos están escuchando en este momento han tenido hijos. Imagínense que llega su ginecólogo, perdón, no tengo guantes, le voy a meter los dedos para hacerle el tacto. ¿Lo permitirían? Exactamente, Ronald, no hay guantes. Y si no hay guantes, ¿qué sucede? Es un tocamiento. No es ético, ni es un procedimiento médico. Por lo tanto, si esta imagen llegara a presentarse en juzgado, pierde completa credibilidad. No hay credibilidad aquí. ¿Por qué? Porque no hay esos guantes. ¿Vale? Aquí efectivamente tenemos un desgarro a la hora 6, como decía los compañeros. Aquí, Pedro, una herida a las 6 es un desgarro de la hora 6. Muy bien. Y entonces, al momento de la revisión de ese himen, podemos encontrarnos con dos cosas. Una, o se trata de una escotadura o se trata de un desgarro. Yo, fiscalía, o yo que trato de culpar a alguien, o yo que digo que esta persona fue la que violentó a la otra, a la víctima, voy a buscar un desgarro. ¿Cuál sería una escotadura entonces? El desgarro siempre llega hasta su base. Bueno, casi lo sabe. Este sería el límite, digamos circular. Este sería la orla del límite. Este grosor que tenemos aquí alrededor de color azul, eso es el limen. Mi desgarro llega hasta su base. Una escotadura congénita
no llega hasta su base. ¿Qué es una escotadura congénita? Como su nombre lo dice, es un pequeño repliegue con el que nació la persona. No lo obtuvo de manera traumática, no lo obtuvo de manera cuando la toquetearon, no la obtuvo de manera externa. Esta persona nació con este pequeño repliegue que se llama escotadura congénita. Que está completo hasta su base es un desgarro. Algunos autores mencionan que existe el desgarro incompleto. Pero, ¿qué característica tiene ese desgarro incompleto? Porque una escotadura congénita que no llega hasta su base la puedo confundir con un desgarro incompleto. Sin embargo, el desgarro incompleto tiene la característica de tener pata de pato. Si no está descrita en el dictamen pericial como un desgarro incompleto con características de pata de pato, se puede confundir con una escotadura congénita. Obviamente ese dibujo de pata de pato no me salió en lo más mínimo una patita de pato, pero imagínense ustedes un pato, imagínense la pata del pato y así deberá de describirse para ser considerado un desgarro incompleto. ¿Ok? El desgarro, laceración y menial. En caso de los desgarros, deberá de describirse de forma irregular, anfractuosa, desigual, saliente y tumefacta, además de sangrante, siempre y cuando haya sido de manera reciente. Si es reciente, lo encontramos de estas características. Muy bien. Si no es reciente, obviamente ya no está sangrante, ya no está tumefacto, ya no está inflamado, ya no hay edema. La hemorragia himeneal, que muchos hablaban que la integridad del himen se debe por la gran vascularidad del himen. Actualmente sabemos que no todas las mujeres al momento de romperse su himen puede presentar ese sangrado. ¿Cómo voy de tiempos? ¿Cómo están de tiempos? Ok. Vean esta imagen. De inicio tenemos lo que es el grado de cicatrización. Al inicio los eritrocitos que se encuentran en la sangre, vamos a tener mayor cantidad de eritrocitos, mientras que al final vamos a tener muy poquitos. Al inicio no tenemos fibrosis, que es el último punto, pero al último tenemos gran cantidad de fibrosis. ¿Por qué? Porque el himen, a los bordes cicatrizales del desgarro himeneal, van a ir cicatrizando poco a poco hasta desaparecer estos grados de hemorragia. ¿Cómo vamos, señores? Sabemos que la violación también puede ser por vía anal. Sabemos lo que es el ano. Y aquí vamos a observar un desgarro de manera reciente en la parte superior. Y si aquí le suman lo que es la zona horaria de su reloj, es un reloj, con las manecillas y un reloj. Entonces aquí tenemos un reloj. Estas son las manecillas. Y esta es la otra manecilla. No tengo ratón, lo estoy haciendo manual, por eso sale tan feo. Y entonces, en la parte superior tenemos las 12 horas, el extremo derecho las 3 horas, el extremo inferior 6 horas y el extremo izquierdo 9 horas. Y entonces, esas son las manecillas. Si tomo en cuenta este desgarro anal que veo aquí, donde se encuentra, esa es la diferencia que existe entre un delito, entre una violación vaginal, o entre un desgarro vaginal o himeneal, a un desgarro anal. Vean, mientras que en un desgarro vaginal se presenta la zona horaria con un desgarro a la 1, o en su caso a las 3, o en su caso a las 5, o en su caso a las 6, a cualquier zona horaria, en este caso es un espacio, es decir, presenta un desgarro de las 10
a las 2 horas de acuerdo a las manecillas de un reloj. ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo alcanzamos a apreciar? Esa es la diferencia. Y entonces cuando hago la descripción de mis lesiones o de mis desgarros a nivel de la región anal, voy a decir que tiene un desgarro de las 10 a la 1 o a las 2 horas de acuerdo a las manecillas de un reloj. ¿Vale? Muy bien. Cuando la relación anal, sabemos que esto es de manera muy frecuente y lo buscamos desde el inicio, al momento de que existen los desgarros, se pierden, se borran los pliegues y los surcos anales. En los casos como el que estamos viendo ahorita aquí, lo que estamos viendo aquí ya es una pérdida del tono del esfínter anal externo. Significa la persona ya no puede decir, tengo ganas de ir al baño, me voy a aguantar tantito en lo que voy. Ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya está abierto. En la región anal tenemos dos esfínteres, un interno y un externo. En la región externa es voluntario. Significa que si yo tengo ganas de ir al baño, yo lo puedo cerrar de manera voluntaria. Y entonces decir, no voy al baño. El interno es involuntario. En cuanto baja el excremento a través, o la materia fecal a través del intestino, pasa al sigmoides y en ese momento se apertura solito por respuesta fisiológica. Pero este externo es voluntario. Pero en estos casos, cuando la relación sexual anal ya es de manera cotidiana, se han borrado todos los surcos y pliegues anales, se ha perdido la tonicidad del esfínter y este tono se mantiene abierto. Por lo tanto, este esfínter ya no es ni voluntario, se mantiene abierto. Ya no hay manera de poderlo cerrar. Muy bien, señores. Esa sería una introducción a lo que son los delitos sexuales. Espero que les haya gustado. Tony, estamos aquí ya al habla. No sé si queramos agregar algo, si haya más dudas, señores. Disculpen que nos hayamos alargado un poquito más, pero estos temas son demasiado extensos y queríamos aprovechar con ustedes esta situación, esta posibilidad de estar con ustedes. Arturo pregunta, ¿qué tanto se recupera el esfínter su elasticidad? Que viene de la mano con la pregunta de Ronald. ¿Se puede recuperar una lesión anal con cremas o ungüentos? La lesión anal, lo que sería en todas estas partes, aquí, como estoy señalando, en la parte externa, sí puede recuperarse con todo lo que son las cremas o ungüentos. Pero lo que es la región del esfínter, ya no, a pesar de que se pudiera colocar cremas, ungüentos o lo que sea para que cierre nuevamente la región anal, ya no cierra, ya se quedó lesionado, eso ya no va a quedar, ya no va a sanar nuevamente. Por lo tanto, obviamente en relación a la pregunta de Arturo, ya no se puede recuperar la elasticidad de ese esfínter. Si ya se aperturó, como es este caso que estamos viendo en esta imagen, ya no se puede cerrar. Si es previa la imagen, si es previa la lesión, como en este caso, sí, todavía en este caso todavía podemos recuperar mucho grado de elasticidad siempre y cuando ya no existan más lesiones a través de los surcos y los pliegues anales. Desde la primera relación anal consensuada, ¿hay desgarros o qué conlleva todo eso? Que sea de manera violenta, Durán. A lo mejor si existe de manera consensuada en la primera ocasión y se coloca algún gel para que permita deslizamiento y la introducción del objeto, no te va a dejar desgarros como este tipo. Es lo que generalmente sucede en las relaciones homosexuales. Se llegan a tener las relaciones anales, pero son de manera consensuada. Entonces se realizan ciertos procedimientos para que pueda introducirse y pueda permitir la relación anal sin el dolor. Iván MG, perdón, doctor, ¿qué edad tiene la víctima en el esfínter abierto y
por vía vaginal una violación, bueno, ¿qué edad tiene la víctima del esfínter abierto? Tiene 38 años. 38 años tenía la persona al momento de tomarse la fotografía. Ramsés Acuña, ¿cómo se puede determinar una violación por vía vaginal en una violación posterior a una vida sexual activa? Si la persona presenta la denuncia dentro de por lo menos 72 horas en cuanto a la revisión médica, claro, tenemos datos de coito reciente, y esos datos de coito reciente, recuerden, es el proceso inflamatorio, el edema de la región, cambio de coloración y salida de secreciones. Si tenemos alguno de esas características, podemos establecer que hay datos de coito reciente, que ese es el trabajo de nosotros, ¿no? De establecer que hay datos de que esa persona tuvo alguna relación sexual. Eso es cuando ya no hay desgarros del himen, pero a pesar en la región vulvar, por tratarse de mucosa principalmente, sí va a dejar datos. Aun cuando la víctima se haya bañado, ¿qué? Aquí Lupita Espinosa, no entiendo la pregunta. En relación junto con la pregunta de Ramsés, ¿cómo se puede determinar una violación por vía vaginal en una violación posterior a una vida sexual activa en cuanto a la revisión médica, aun cuando la víctima se haya bañado? Es decir, si presenta dentro de las 72 horas y se encuentra y se bañó la persona, no vamos a encontrar secreciones, se lavó, pero sí hay cambio de coloración, si hay edema, si hay proceso inflamatorio, eso lo vamos a encontrar. Eso sí, definitivamente sí lo podemos observar todavía. Aun cuando la persona ya se haya bañado, se haya realizado una ducha vaginal o algo. Ahí todavía vamos a encontrar datos de coito reciente. Descartamos las secreciones, pero sí encontramos los datos de coito. Ok, ¿alguna otra? Evelyn, sí tenemos más videoconferencias. Ahorita, como se dieron cuenta, estamos iniciando con estos temas. Vamos a tener más, vamos a realizar algunos cursos, algunos diplomados, donde obviamente ya la información que daremos va a ser mucho más amplia, ya no tan corta como en estos casos, pero sí vamos a dar muchas otras. Estaremos en contacto con ustedes en toda la República y fuera del país para darles las fechas posteriormente y hacerles llegar toda la información necesaria que requiera. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy bien, quedamos a sus órdenes. Perdón. En el caso de una mujer que ya tuvo varios hijos, ¿cómo se comprueba la violación? Por lo mismo. Recuerda que aunque haya tenido hijos, no deja de ser una región vulvar, no deja de ser mucosa vulvar. Entonces lo que vamos a tener son datos sobre esta mucosa. Y no hay más. Mándenos sus correos, por favor. Les voy a dar un número telefónico. O busquen en Facebook, Eduardo Sánchez Lazo, o a mi compañera SIC Antonieta, para que puedan mandarnos sus correos, y ahí con todo gusto les hacemos llegar la bibliografía respecto de esto. Hay bastante. De todos los temas tenemos de dónde agarrarte todo. Pero sí, claro que sí. Argo 122 ya de Ramsés, ya lo tenemos, te lo enviamos, claro que sí, en el transcurso de la semana te lo hacemos llegar. Muy bien. Perfecto. Susana, claro, sobre el daño causado, aunque tengas hijos, vida sexual activa, creo yo. Sí, claro, por supuesto, el daño se te va a ocasionar, tengan hijos o no. O sea, tengan 10, 12, 13 hijos, ya tienen bastantes, una mujer multípara, y se van a dejar huellas. La mucosa de la región vulvar nos va a dejar huellas, definitivamente. Y en caso de que no encontremos ninguna lesión por no haber existido la huella física, entonces encontraremos datos de psicología. Por eso es muy importante la interacción multidisciplinaria en este tipo de estudios de abuso y delitos sexuales. Muchísimas gracias, Dulce. Muchísimas gracias a todos. Los dejamos, que Dios les bendiga. Y obviamente seguimos trabajando para ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo. Ronald, si una persona argumenta acceso, ¿un médico forense puede argumentar acceso pese a que no hay evidencia? Si no tienes, antes de irme, si no tienes evidencia, no lo puedes argumentar. Recuerda que aquí es la prueba científica, entonces tienes que llevar todos tus pasos para llegar a comprobar tu hipótesis o descartarla. Si no tiene los elementos para confirmar o descartar,
No tenemos elementos y así lo tendríamos que decir. En base a los elementos no me es posible determinar que la persona presentó datos de COVID. Punto. No puedo decir otra cosa. Muy bien, cuídense mucho, quedamos a sus órdenes. Maestro Fernando, gracias por todas sus atenciones. Estamos en comunicación.